Si tú ya tienes una póliza de prestación de gastos médicos mayores de grupo, te recomiendo que en paralelo contrates la póliza de conexión. ¿Por qué? Porque esa póliza es una prestación que te da la empresa. Es una póliza que no es tuya. Que el día que Dios no lo quiera salgas de la empresa por despido o por jubilación o por simplemente renuncia, la prestación se queda con la empresa. Entonces tú sales afuera al mundo y te quedas sin póliza de gastos médicos porque nunca fue tuya, es una prestación. Si estando dentro del grupo llegas a tener una enfermedad delicada, un padecimiento importante, a la hora que salgas del grupo, en un momento dado ya no eres asegurable para una aseguradora. Ya no pasas el tema de médico, el proceso de suscripción y no eres aceptado en una póliza de gastos médicos mayores. Tú no vas a duplicar la póliza, no vas a duplicar la cobertura. Al contrario, es una adición, es un complemento a tu póliza de grupo de gastos médicos. ¿Por qué? Porque la otra no es tuya. La póliza de conexión, la que te recomiendo que contrates, es una póliza individual que te pertenece a ti y tú la suscribes en paralelo a tu póliza de grupo. ¿Para qué? Para que ya tengas la antigüedad necesaria y si te llegas a pasar una enfermedad o un accidente en ese momento, tú ya tienes tu cobertura completa. Hay compañías que te pueden dar $1 millón de pesos, 3 millones de pesos, 5 millones de pesos. El problema es que para una enfermedad pequeña, a lo mejor es un mundo de dinero. Pero para un problema grave, un problema de uno que era de cáncer, un problema de diabetes, un problema de renal, un problema de corazón, es muy poco dinero. Y ya abriendo el siniestro en la póliza de grupo y no tienes tu póliza complemento, tu conexión, ese padecimiento ya nadie más te lo va a cubrir por fuera. Porque es el momento justo para contratarlo, cuando estás sano. Ya cuando estás enfermo ya no hay nada que hacer. A nosotros nos busca mucha gente ya con problemas de salud y el problema es que antes del dinero está la salud para seguros. Si no pasamos el examen médico, la suscripción médica, no te emiten la póliza. Y ese es el gran problema. A pesar de contar con el dinero, porque el dinero tú puedes pagar la prima, pero si no pasas la prueba médica no tienes cobertura. A veces la gente ignoramos, pensamos que yo puedo contratar el seguro y no te acuerdas que tu estado de salud no es el ideal para contratarlo. Hoy por hoy la medicina en todo el mundo y aquí en México y sobre todo aquí en Monterrey es muy cara la medicina privada. Cualquier padecimiento, cualquier accidente te puedes gastar 1, 2, 3 millones de pesos en un periodo de 1 mes, 2 meses, 3 meses. A nosotros nos llaman muchas personas para contratar un seguro cuando ya tienen el siniestro abierto, cuando ya tienen el problema. Inclusive hay gente que está internada en hospitales públicos, en el Seguro Social, y nos hablan porque no están conformes con la atención y quieren contratar una póliza de gastos médicos mayores. Desafortunadamente y con el dolor en el corazón ya no se puede hacer nada. Todos los seguros cuando tú inicias tienen enfermedades que tienen periodos de espera. Depende de la aseguradora donde tú estés contratando. Normalmente están entre 2 y 4 años los periodos de enferma. Ciertas enfermedades que tienes que esperarte un tiempo para que te pueda cubrir ese padecimiento. Y lo importante es empezar a hacer la antigüedad. Entre más tiempo tengas con tu póliza, las enfermedades pues, prácticamente están todas cubiertas en el tiempo. Enfermedades con diagnóstico. Te recuerdo que todas las pólizas de gastos médicos te cubren 3 eventos. Enfermedades con diagnóstico, accidentes que son muy diferentes a una enfermedad y tienen la ayuda para maternidad. Son las 3 grandes cosas que cubre las pólizas de gastos médicos mayores. Si tú estás en una empresa, tienes una enfermedad importante y en tu póliza de grupo no tiene el beneficio que se llama derecho de conversión a individual, si no lo tiene, al salir del grupo, pierdes todo el derecho. Tú nunca fuiste asegurado de la aseguradora. Tú pertenecías a un grupo porque eras empleado de esa empresa. Al salir, tú no tenías póliza, era una prestación. Y ahí es donde pierdes todos los derechos. Yo les recomendaría que checaran su póliza de grupo, que hablaran con la parte de recursos humanos de su empresa donde están laborando, checaran bien los endosos de sus pólizas, si tienen el endoso de conversión.
Aún teniendo el endoso de conversión, casi la mayoría de ellas, el endoso no está abierto o no está libre. Normalmente tiene un tope de cobertura. Cuando una persona sale del grupo y hace efectivo su endoso de conversión, normalmente te dan o 2 años de cobertura o la suma asegurada que traías en el grupo. Si traías $1,000,000, hasta esa suma asegurada, o 5 o 4, lo que sea. Pero te lo limitan en tiempo para las enfermedades que nacieron en la póliza de grupo, ¿sí? Entonces, ahí es donde te quedas. Si tienes un padecimiento, por decir, un problema renal, un problema de corazón, un problema de diabetes, que son enfermedades crónicas, largas, difíciles, en ese momento, por los 2 años, no es nada. El endoso de conversión en la póliza de grupo lo contrata la empresa con la cual estás trabajando, se lo contrata la aseguradora y forma parte de la póliza de gastos médicos mayores de grupo. Significa que a la hora que el empleado salga del grupo, ya sea por despido, ya sea por renuncia o ya sea por pensión o jubilación, tiene el derecho a convertir esa póliza que tenía de grupo en una póliza individual, con ciertas limitantes. ¿Cuáles? Los 2 años de cobertura o la suma asegurada que tenías en grupo. Para las personas que salen del grupo sanas, no tienen ningún problema. Van a cualquier aseguradora y contratan su póliza. El problema lo tienen las personas que están en el grupo, se enferman con un problema grave y no tienen una póliza de conexión o una póliza paralela, individual, propia, en su poder. Ese es el problema. Siempre hay que considerarlo. Necesitamos, nosotros no somos la parte médica, nosotros tenemos que evaluar, llenar una solicitud. La compañía evalúa tu estado de salud y ellos determinan cómo te aceptan el riesgo. Si te lo aceptan, si te ponen un periodo de espera especial o simplemente rechazan el riesgo y no lo aceptan. La edad es importante, pero más importante es contratar tu seguro estando sano. Fíjate que el costo del seguro de conexión es muy barato. Normalmente está entre un 20 o 25% de lo que te pudiera costar una póliza normal, tradicional, que es de mercado, en las aseguradoras importantes de esta ciudad. Entonces, la verdad, vale la pena contratarlo. Aparte tiene otros beneficios, que la póliza en un momento dado la puede ser deducible de impuestos para las personas físicas. Entonces, pero aparte de todo eso es estar seguro que la póliza que uses de gastos médicos mayores de grupo, cuando la ocupes, ya tengas tú la tranquilidad que si te da una enfermedad importante, tú tienes el respaldo de tener tu póliza de conexión de gastos médicos mayores. No hay cultura para el seguro. A veces nosotros visitamos empresas y ofrecemos este producto y las personas nos dicen, ¿para qué contrato si ya tengo la póliza de gastos médicos de grupo? Y a veces no nos entienden. Ellos piensan que a lo mejor se van a quedar toda la vida en la empresa o no sé, pero algún día vas a salir. Hay 3 maneras de salir de la empresa: renuncia, despido o jubilación. De las 3 maneras vas a salir. Entonces, en ese momento, si tú no tienes una póliza personal, que en donde tú seas el dueño de la póliza, pues estás con mucho riesgo, ¿no? Tenemos infinidad de casos de pólizas que nosotros manejamos de grupo, que las personas no han contratado su póliza de conexión, tienen un siniestro importante y después de enfermos quieren contratar la póliza. Y la verdad es que ya no podemos hacer mucho. Antes del dinero está la salud. Yo te recomiendo que revises tu póliza, la póliza de grupo, y que te acerques a tu agente o bien a través de nosotros te podemos asesorar de cómo darte el mejor plan a tu medida y que no gastes mucho dinero, pero que sí tengas una cobertura. En gastos médicos mayores hay muchas maneras de poder bajar la prima con ciertos factores que son importantes considerar. Yo te recomiendo que te acerques a un experto. Estamos nosotros también para servirte si así lo ves necesario, y sobre todo que cheques bien tu contrato de seguro. Solamente es de que te decidas. Es tan sencillo como hacer una solicitud, que tomes la iniciativa y que te apoyes con los expertos en esto. La verdad que la póliza
de gastos médicos mayores de la empresa es una prestación muy grande que te da una empresa. No todas las empresas lo dan, pero las empresas que lo dan, es una prestación muy valiosa. El problema real es que no es tuya, ¿sí? Tú no eres el contratante de la póliza y ahí es donde está el problema. Si en la póliza no vienes como contratante, tú no mandas en la póliza. Inclusive, hoy por hoy, como está el mundo, hay empresas que han quitado la prestación a los empleados y dejan de tener la póliza de gastos médicos de grupo. Te vuelvo a repetir, las personas sanas no tienen problema, van y contratan por fuera. El problema es la persona que trae un padecimiento. Los pasos a seguir es que contactes a recursos humanos, que te den tus pólizas con todos los endosos completos, ¿sí? Te comuniques con nosotros, nos ponemos de acuerdo, lo podemos hacer una entrevista personal o vía Zoom, virtual, y poder analizar tu caso y poderte ofrecer el producto que más necesites y que para que estés tranquilo en la parte de la salud, la tuya y de tu familia. Normalmente el proceso de análisis de la aceptación se tarda entre 3 o 4 días hábiles, normalmente. Te voy a platicar algo. Hemos tenido casos, imagínate este caso. Las pólizas de grupo son para los titulares del grupo, que son los empleados directos, y para sus dependientes en línea directa, ¿sí? Imagínate que una persona tiene más de 30 años trabajando en una empresa, obviamente su edad ya es grande, tiene hijos dependientes, menores a 25 años, que es el requisito, todos los menores a 25 años. Imagínate que una de sus hijas se embaraza, ¿sí? Y está cubierto el parto. El bebé que nace, que es el nieto del titular, no está cubierto, porque no forma parte de sus dependientes. Imagínate que Dios no lo quiera, ese niñito, ese bebé, naciera con un problema importante a la hora de nacimiento. Él no es dependiente directo del titular. La aseguradora no te lo va a cubrir. Imagínate el riesgo. Otro de los riesgos es que las pólizas de grupo son, como te decía, para los titulares y sus dependientes, hasta los 25 años de edad, ¿sí? Pasando los 25, tienen que salir sí o sí del grupo. Y te vuelvo a repetir, si estás sano, puedes salir y contratar en el mercado. El problema es que si el muchacho ya no trae salud y no tienes tu póliza por fuera de conexión, ya lo dejaste sin póliza de gastos médicos para siempre. Bueno, nosotros nos puedes contactar por medio de Facebook, redes sociales, Seguros Asesoría Global, o en los teléfonos que vienen aquí en la plantilla que estamos poniendo, y estamos a tus órdenes. Nosotros soy Jaime Villarreal, asesor de seguros con más de 20 años en el mercado, y represento asesoría global en riesgos, agentes de seguros y de fianzas.